25 cosas escalofriantes en Corea del Sur. Corea del Sur es un gigante cultural. El planeta entero canta las melodías de su pegajoso K-pop, mientras su cine se lleva todos los premios y Netflix parece embelesada por sus series. Corea del Sur pasó de ser más pobre que Ghana en 1960 a ser de los países más ricos del mundo en solo 40 años. Quedó devastada después de la Guerra de Corea, que fue de 1950 a 1953. Para 1961, el ingreso promedio de un surcoreano era de $81 al año, menos de la mitad que alguien en Ghana, que era de 179. Ahora el ingreso promedio de un surcoreano es de $19.230 y el de alguien de Ghana es de $2.350. En la producción industrial hace décadas que Corea del Sur es uno de los tigres asiáticos, pero hoy ha llevado su capacidad a otro nivel como eslabón de la cadena de silicio que construyen los estadounidenses para derrotar a China. Aquí también, en la política mundial, Seúl es una estrella ascendente con el reforzamiento de su alianza con Washington, que le permite cumplir sus propias metas, como la de convertirse en el cuarto exportador mundial de armas. Sin embargo, el país oculta varios secretos siniestros. ¿Por qué su juventud tiene tantos problemas? ¿Qué es la tribu surcoreana de los canguros millennials? ¿Por qué obligaron a los 7 miembros del popular grupo surcoreano, BTS, a hacer servicio militar? ¿Por qué hay una gran desigualdad en Corea del Sur? ¿Qué pasó en el accidente del 29 de octubre? La baja fertilidad ya es una emergencia nacional. ¿Qué caso de corrupción perpetró la esposa del presidente? ¿Qué pasó en la huelga de los doctores en febrero del 2024? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La tribu de los canguros. Millennials que viven con sus padres por los bajos salarios y el alto costo de vida. En un país en el que el 70% de sus millennials tiene un diploma universitario, como Corea del Sur, podría creerse que los jóvenes se independizan apenas terminan los estudios e inician sus propias familias en flamantes casas nuevas. No obstante, no hay un síntoma más claro de que algo falla en una sociedad como el que los jóvenes en edad laboral todavía vivan con sus padres. Y ese es justo el caso de Corea del Sur, en donde existe toda una tribu urbana en esta situación a la que llaman los canguros. Quienes la integran son jóvenes tan educados que están sobrecalificados para el mercado laboral. Aún así no ganan lo suficiente para dejar la casa de sus padres, porque o no tienen trabajo o les pagan por debajo de su cualificación. Algunos de los canguros que han ido a las mejores universidades del país y que incluso ganan más que el sueldo promedio, solo pueden aspirar a comprar un auto luego de años de ahorrar, pero una casa es inalcanzable. Número 2. Hay mucha presión sobre los jóvenes para que tengan éxito. Lo cruel de la generación canguro es que fue educada con una presión insoportable para tener éxito. Hicieron lo que sus padres y maestros les pidieron para triunfar. Aún así, terminaron fracasando. Todo comienza años antes de ser adolescentes, cuando todavía son niños, y la exigencia de la escuela y de las familias aniquila el tiempo libre que puedan tener, devorado por tutores y clases extras que los preparan para la universidad. En una sociedad tan férreamente jerárquica, los muchachos sienten la presión por entrar a las mejores universidades. No lograrlo es un severo trauma para los que fallan, que con frecuencia termina en un desenlace fatal. Sin embargo, quienes finalmente lo logran no encuentran paz. La competencia dentro de la universidad es despiadada, entre otras cosas porque prepara para un mercado laboral que no respeta a los individuos, a quienes trata más bien como esclavos modernos. Número 3. El problema de que hay más hombres que mujeres. Con todo lo difícil que es la vida para los jóvenes surcoreanos, los varones todavía enfrentan un problema adicional. Hay muchos más hombres que mujeres. En el país lo llaman la bomba de los solteros, y es una tendencia que lleva 30 años incubándose a medida que la diferencia de nacimientos entre niños y niñas fue incrementándose. Hoy hay entre 700 y 800 mil muchachos surcoreanos, más que muchachas, casi todos ellos con una perspectiva nula de casarse e iniciar sus propias familias en el país. Ahora bien, la bomba de los solteros es mucho más que un asunto familiar. Tiene serias implicaciones en la economía. Luego de décadas de la política de un solo hijo, que privilegiaba los nacimientos de varones,
China experimenta algo similar, mientras que, por otras razones, India y Taiwán también. Al menos en China y Taiwán, porque de momento está bastante atenuado en la India, se puede ver el futuro inmediato de Corea del Sur, una caída en la natalidad que reduce la fuerza de trabajo y achata la base de la pirámide poblacional, haciendo inviable el sistema de pensiones. Número 4. Hay una división entre los géneros. Pero no solo hay más hombres que mujeres en Corea del Sur, sino que entre los géneros crece una grieta cultural y política cada vez más amplia. Las recientes elecciones legislativas generales mostraron que una de las líneas de falla de la sociedad de este país es la diferencia política entre hombres y mujeres jóvenes. Según la Radio Pública Nacional estadounidense, en las elecciones presidenciales de 2022, el 59% de los votantes hombres entre 18 y 29 años escogió al actual presidente, el conservador Yoon Suk-yeol. Los hombres jóvenes fueron el segundo grupo etario que más votó a Yoon, solo por detrás de los hombres mayores de 60 años. En agudo contraste, las mujeres menores de 30 años fueron las que menos votaron por Yoon. Así, las mujeres jóvenes no solo se apartan de lo que fue la vida tradicional de sus madres y abuelas por la brecha demográfica, sino también porque políticamente son más liberales que los hombres. Número 5. La gran desigualdad en Corea del Sur. Esta tara la vimos retratada en el mayor éxito cultural surcoreano reciente, la película Parásitos, una sátira de la aplastante desigualdad social en el país, que está dividido en dos estratos que no se tocan, los ricos y el resto. Sin querer, otro exitazo de la cultura pop surcoreana nos muestra la mejor vitrina de la desigualdad del país, el distrito de ricos, Gangnam, al sur de Seúl, que el planeta entero conoció gracias al hit de Psy, Gangnam Style. Lleno de torres de apartamentos de lujo que cuentan con sus propios spas y calles repletas de Mercedes, Gangnam también acoge un barrio de chabolas apenas a 3 kilómetros de los edificios decorados en mármol, Gurjeon, donde los ciudadanos de uno de los países más ricos del mundo viven en condiciones tercermundistas. La desigualdad surcoreana actual tiene su origen en la crisis asiática de 1997 y es un tema que se vuelve el centro de la agenda del país cada vez que hay elecciones para, luego, desvanecerse una vez que terminan las campañas electorales. Número 6. Aumento de problemas mentales en los jóvenes por la carga académica. Volvamos por un momento a la educación, el centro de la tormenta perfecta en el seno de la sociedad surcoreana. Antes hablamos de la enorme presión que la escuela y las familias ponen sobre los estudiantes. Como resultado, el país ha visto crecer una verdadera epidemia de enfermedades mentales entre los más jóvenes. Según reportes de los hospitales universitarios de Seúl, en una guardia de psiquiatría reciente, el 90% de los pacientes eran adolescentes. Otros informes registran un aumento de 60% en la depresión adolescente, solo entre 2018 y 2022. Junto a la depresión, otras enfermedades de la mente también están en alza, como las tendencias autoagresivas. Ese oscuro escenario es el resultado de un tridente letal. A la presión sobre los jóvenes se suma la negligencia con la que los adultos consideran la salud mental, que empeora con los mensajes de autoagresión que esparcen en las redes sociales entre los adolescentes. Como el centro de todo es la presión por la carga académica, ya hay voces que proponen un cambio en el sistema educativo del país, no para que disminuya la brutal competencia, sino para que acompañe a los más vulnerables a sobrevivirla. Número 7. El horrible accidente del 29 de octubre de 2022, donde murieron 159 personas aplastadas. El peor accidente del país en una década sucedió el 29 de octubre de 2022, durante la celebración de Halloween, cuando una estampida causó la muerte de 159 personas por aplastamiento. La mayoría de las víctimas estaba conformada por jóvenes que celebraban en las calles de uno de sus guetos favoritos en Seúl, el distrito de Itaewon. A los muertos se sumaron 196 heridos. Esta tragedia muestra que, en general, la sociedad surcoreana parece no saber tratar bien a su generación más joven, a la que no solo aliena y le roba su futuro, sino a la que además no sabe acoger en sus ciudades aparentemente tan avanzadas. Número 8. Se culpa al gobierno del accidente del 29 de octubre. La investigación del accidente demostró que las muertes fueron el resultado de que el gobierno y la policía ignoraron las recomendaciones de seguridad para contener a la multitud en Itaewon.
Según el New York Times, las autoridades tuvieron varias oportunidades de evitar el desastre, pero no se coordinaron a pesar de que la celebración de Halloween en Itaewon había sido señalada durante años como la fuente potencial de un evento mortal. Ese 29 de octubre no había suficientes policías, pese a que ya habían empezado las llamadas de auxilio. Luego, cuando se decidieron a hacer algo, las unidades de emergencia tardaron en llegar. ¿Cómo una nación tecnológicamente tan avanzada falla en proveer seguridad en su capital? Por la falta, ese día, de un liderazgo eficaz en un país que es profundamente jerárquico. Esa estructura férrea, en la que los de arriba le dicen a los demás qué hacer, es una de las razones por las que Corea del Sur está fallándole a sus ciudadanos más jóvenes al empujarlos a la locura. Número 9. Servicio militar obligatorio de 18 meses para los hombres, ya que solo 360,000 soldados sirven a Corea del Sur, comparado con 1.1 millones de Corea del Norte. Casi al mismo tiempo que los jóvenes surcoreanos enfrentan la presión insoportable de entrar a la universidad, deben lidiar con el servicio militar obligatorio en un país que técnicamente sigue en guerra con Corea del Norte, aunque solo los varones, porque las mujeres están exentas. Como parte de la división de género que mencionamos antes, los hombres han empezado a quejarse cada vez más virulentamente sobre por qué ellos deben servir a su país y las mujeres no. En el fondo, los muchachos están criticando el que solo ellos deban desperdiciar 18 meses, el tiempo que dura el servicio militar, mientras que las mujeres de su edad no lo hacen. Para muchos, esto es alarmante, pues con la posibilidad de una reanudación de los combates con Corea del Norte en cualquier momento, lo menos que se esperaría es que toda la sociedad sudcoreana esté dispuesta a empuñar las armas, sobre todo por el desbalance en el pie de fuerza de ambas naciones, porque mientras que el ejército en el sur está formado por unos 360,000 hombres, el del norte tiene más de 1.1 millones de soldados. La insatisfacción de los reclutas entre 20 y 30 años ya encontró eco en un partido conservador que propondrá que el servicio militar obligatorio se extienda también a las mujeres para atraer el voto de los varones descontentos. Número 10. Los 7 miembros de BTS hicieron su servicio militar. En diciembre pasado, Jimin y Jungkook, los últimos 2 miembros que faltaban de BTS, la band boy de K-pop que enloquece al mundo, comenzaron su servicio militar. Otro de ellos, Suga, sirve de una manera alternativa en lo que se conoce como agente de servicio social, pero igual estará lejos de la banda por 1 año y medio. La reacción de los fans de BTS no se hizo esperar. Todos criticaron al gobierno por imponerle a sus ídolos una obligación de la que creen que debieron ser exceptuados. Ese descontento muestra la fractura entre los jóvenes y los líderes del país. Aunque después de la situación bélica originada en Europa desde febrero de 2022, y por la que cada vez más surcoreanos apoyan el rearme del país y su alianza con Estados Unidos, los más jóvenes parecen desear al mismo tiempo que la defensa sea subcontratada a otros mientras ellos se divierten. Para la generación de sus abuelos esa visión es inconcebible, sobre todo porque ellos vivieron de cerca la sangrienta guerra civil en los 50. Y no es que la surcoreana sea una sociedad espartana en la que todos deben morir por la patria, porque de hecho contempla excepciones del servicio militar para atletas y músicos académicos, pero las quejas de los fanáticos de BTS reflejan un cambio generacional. Para estos jóvenes, los representantes del K-pop son una exportación cultural tan o más valiosa que las otras que son reverenciadas por el establishment de sus mayores. Número 11. Se mueren 500 personas al año por la cultura del exceso de trabajo. Querían elevar las horas de trabajo a 69 a la semana. La cultura laboral surcoreana es literalmente mortal. The Guardian nos cuenta que oficialmente se producen 500 muertes al año en Corea del Sur por exceso de trabajo. En este momento, la legislación del país impone una jornada laboral de 40 horas semanales, más 12 de sobretiempo que deban ser pagadas 1.5 veces más caras, para un total de 52 horas de trabajo a la semana. No obstante, el ambiente cultural surcoreano impone jornadas mucho más largas en las que, además, en realidad no se pagan las horas extras. Lo asombroso es que con toda esa carga laboral y las muertes que causa, el gobierno propusiera subir a 69 las horas semanales de trabajo, pero la sugerencia de Yoon Suk-yeol, antes de ser electo presidente, fue de 120 horas de trabajo semanales. La propuesta de las 69 horas generó tal rechazo de la generación Z y de los millennials que el gobierno tuvo que dar marcha atrás.
Las protestas de estas generaciones, que en Corea del Sur se agrupan en lo que se conoce como la generación MZ, muestran las fracturas generacionales de las que te hemos venido hablando. Los padres y abuelos de la generación MZ trabajaban toda su vida para la misma compañía, a la que le entregaban todo su tiempo, a cambio de estabilidad laboral. Hasta hace poco ese era el secreto de la prosperidad económica surcoreana, un mito que usan las compañías para explotar a sus empleados. Pero hoy, la generación MZ, que no puede mudarse de casa de sus padres por los bajos sueldos, ya no quiere entregarle su vida a una sola firma y, si acaso, está dispuesta a trabajar 42 horas semanales, ni un minuto más. Número 12. El problema con la obsesión de la cirugía cosmética. Los problemas de los surcoreanos no solo son mentales, también afectan su apariencia. La feroz competencia de otras áreas ya invadió el cuerpo de los más jóvenes, que se enfrentan a unos ideales de belleza imposibles de alcanzar. El auge de la cirugía cosmética ha creado una economía de nicho que atrae cada vez más turistas pacientes, en busca de la excelente capacidad médica y cosmética del país, que es considerado la meca mundial de la cirugía plástica. Todo empezó con la explosión del K-pop, que hizo que la imagen de los cantantes surcoreanos causara furor y que cada vez más fanáticos quisieran copiarla. Así, si tenías suficiente dinero y querías tener la nariz de la estrella pop, Boe, o la boca del cantante Chen, viajar a Corea del Sur era la opción. Pero la locura vino cuando los mismos surcoreanos buscaron la perfección de sus cuerpos en la cirugía. El diario The Telegraph reporta unas cifras increíbles. En 2020, una de cada 4 mujeres surcoreanas, entre 19 y 29 años, se había sometido a una operación de cirugía plástica no necesaria. Ese mismo año, una de cada 3 mujeres entre 30 y 39 años había hecho lo mismo. Y no se trata de coquetería femenina. El problema es que la sociedad coreana ha fijado unos estándares sobre la imagen perfecta que han de tener sus miembros si quieren ir a la universidad, conseguir un trabajo o casarse. Número 13. La baja fertilidad ya es una emergencia nacional. Corea del Sur tiene la tasa de fertilidad más baja del mundo, una tendencia que hará que su población se reduzca a la mitad en 2100. En este momento se espera que una mujer surcoreana dé a luz a 0.72 niños durante su periodo fértil, muy lejos del 2.1 que se necesita para reponer la población que envejece y muere. Y esa es la tasa de fertilidad promedio, que en Seúl es en realidad más baja, con 0.55 niños por mujer. Preocupados por la extinción que enfrentan, los políticos hicieron de la fertilidad un tema en la campaña durante las legislativas de abril, pero sin hacer nada realmente efectivo por cambiar las raíces del problema. Porque para hacer que las surcoreanas tengan más hijos, los políticos antes deben cambiar todo el sistema laboral, de vivienda y de cuidado infantil del país, para que no sean solo ellas las que carguen con el peso de que la nación no se extinga. Solo en el cuidado infantil el gobierno ha gastado $270 mil millones en subsidios desde 2006, con resultados nulos. El grave problema es que cambiar la asfixiante cultura laboral del país es mucho más complicado que inyectar subsidios a guarderías y pagarles a las parejas por cada hijo que tienen. Y es precisamente esa demente competencia profesional la principal razón para que las surcoreanas le digan no al embarazo. Número 14. Viven con el miedo de Corea del Norte. Por si los surcoreanos no tuviesen suficiente con los problemas internos, resulta que tienen de vecino a la dictadura de los Kim en Corea del Norte. Cada prueba de misiles norcoreanos le recuerda a los ciudadanos en el sur que su existencia puede acabar en segundos, si Kim Jong así lo cree conveniente. Contrario a lo que podría creerse, esa amenaza existencial constante ha convertido a los surcoreanos en unos autómatas insensibles, al menos en lo que respecta a la más que posible guerra nuclear con Pyongyang. Número 15. El presidente Yoon Suk-yeol calla a los reporteros al decir que transmiten fake news y que solo él tiene el poder de decir qué es la desinformación y qué no. Encandilados por su éxito económico, se suele olvidar que el país estuvo dominado por dictaduras militares hasta los 80. Con ese pasado tan cerca, los reflejos autoritarios de la clase política están a flor de piel. Yoon Suk-yeol, quien ganó la presidencia en 2022 con el margen más pequeño desde que retornó la democracia, es solo el político más reciente en amenazar la libertad. Como conservador, Yoon usa las fake news como excusa para dominar la agenda pública, diciendo que amenazan la democracia. Y aunque esto es cierto, no lo es en la manera en la que él lo plantea.
Detrás de su cruzada contra la prensa libre, Yoon ha logrado movilizar a su gobierno, algunos de cuyos miembros han amenazado a la prensa en un tono que no se veía desde la última dictadura. Por ejemplo, el presidente del partido de Yoon invocó la pena de muerte contra un periodista que reveló los chanchullos del gobierno, mientras que el ministro de Cultura ha hablado de una sucia conspiración para referirse a las críticas de la prensa. Yoon, que fue fiscal general antes de ser presidente, está usando todo el aparato legal del Estado para callar a la prensa, al mismo tiempo que afianza su alianza con Estados Unidos y habla de libertad de expresión en sus discursos en la Casa Blanca. Desde la oposición advierten que Yoon está repitiendo el guión de líderes autocráticos que inicialmente parecen expandir la libertad de prensa, para luego restringirla cuando hace su trabajo, y que así es como empieza a morir la democracia. Número 16. El gobierno ha atacado a los sindicatos acusándolos de ser espías de Corea del Norte. Las fake news no son la única excusa que ha usado el gobierno para atacar las libertades en Corea del Sur. Kim Jong-un también le ha servido como coco al presidente Yoon para arremeter contra los sindicatos, acusando a sus miembros de ser comunistas espías del norte. La táctica es vieja. Las dictaduras militares de los 70 y 80 también la empleaban para desarticular la oposición de los sindicatos y de las organizaciones estudiantiles. El ataque ha llegado hasta el allanamiento de sedes sindicales por la policía política bajo el paraguas de la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe a los ciudadanos surcoreanos tener contacto con el norte o manifestar simpatía por el régimen de Kim Jong-un. Esta ley es una reliquia de los regímenes dictatoriales de Park Chung-hee y Chun Doo-hwan, que echaban mano de ella para suspender las libertades políticas mientras industrializaban al país. Número 17. Leyes brutales contra la oposición al gobierno y las protestas. El presidente Yoon usa más de una ley como garrote contra la oposición y amenaza con ampliar la red y aumentar el poder de la policía para quebrar las protestas. Esa arremetida es la que explica que, luego de su llegada al poder, en Corea del Sur se hayan visto imágenes más parecidas al aplastamiento chino de la oposición en Hong Kong que de una democracia. No son solo los sindicatos y la prensa quienes están en la mira, también lo están las organizaciones estudiantiles y los manifestantes no afiliados a ninguna organización. ¿Por qué no se oye nada en la prensa occidental sobre la arremetida de Yoon contra la democracia de su país? Simple, su gobierno es una pieza clave en la estrategia de contención contra Pekín. Yoon sabe que gracias a la posición estratégica de Corea del Sur, es poco probable que lo censuren por desmantelar la democracia. Esa es la razón por la que se le ve tranquilo cantando American Pie en la Casa Blanca, mientras Biden sonríe. Número 18. Corea del Sur necesita trabajadores extranjeros, pero falla en protegerlos. La potencia económica surcoreana podría ser un espejismo. El país necesita trabajadores extranjeros para mantener su producción, pero ahora mismo falla en protegerlos. Esa caída de la fertilidad que describimos ya le está pasando factura a la fuerza laboral. No obstante, en un paralelismo con Alemania o Estados Unidos, Corea del Sur trata mal a sus trabajadores inmigrantes. Otro reportaje del New York Times cuenta una historia espeluznante de abusos que incluyen empleadores predatorios y condiciones de trabajo inhumanas. Y el responsable es el mismo gobierno que, por una parte, ha duplicado la cuota de trabajadores no calificados que acepta de países como Camboya, Vietnam, Nepal, las Filipinas o Bangladesh, pero al mismo tiempo no hace nada para protegerlos. Mientras ves este video, cientos de miles de esos trabajadores dejan la vida en fábricas remotas, granjas aisladas o barcos pesqueros, haciendo los trabajos que los surcoreanos consideran demasiado sucios, peligrosos o mal pagados para hacerlos ellos mismos. Número 19. La esposa del presidente aceptó de regalo una cartera Dior con valor de $2.200. No solo la pobreza en sectores de Seúl nos recuerda al subdesarrollo en la hipermoderna Corea del Sur, también la corrupción de sus políticos se asemeja más a la de una república bananera de los que les gustaría a los orgullosos surcoreanos. El último caso es el de la primera dama, Kim Kyung-ki, quien fue filmada por una cámara espía, aceptando como regalo una bolsa Dior valorada en $2.200. El incidente vino a empeorar la posición de la señora Kim, que no se comporta como la tradicional primera dama de una sociedad patriarcal que espera que las mujeres de los políticos sean discretas. Kim es uno de los dolores de cabeza del presidente Yoon, a quien ha avergonzado más de una ocasión, como la vez que reveló que él le suplica que lo deje cocinar, o cuando la grabaron diciendo que el presidente era un tonto que no sabía hacer nada sin ella.
Aparte, el descubrimiento del caro regalo de Dior sucedió después del accidente del 29 de octubre y en medio de serios problemas económicos y del recrudecimiento de la amenaza norcoreana para hacer quedar a Jung verdaderamente como un torpe. Pero ese costoso regalo tiene otra arista. Kim ha usado su influencia para incidir inadecuadamente en el gobierno, una forma velada de corrupción que tiene un antecedente durante la campaña cuando ella pudo haber manipulado el precio de unas acciones en la bolsa. Una vez en el cargo, su marido vetó una investigación que pedía la oposición. Con el fiasco de la bolsa de Dior, ya hay quien compara a la pareja Jung Kim con la pareja de dictadores filipinos Imelda y Ferdinand Marcos. Número 20. La huelga de los doctores en febrero de 2024 por baja paga y el aumento de cuotas de estudiantes de medicina. Una huelga de médicos por bajo sueldo es algo que se asocia con países pobres, no con el país de marcas como Samsung, Hyundai o LG Electronics. Pero en febrero, Corea del Sur padeció una renuncia masiva de doctores que exigían mejores sueldos y además protestaban contra el aumento de los aspirantes a médicos en las universidades, la forma que encontró el gobierno para tratar de reducir la acuciante falta de doctores. Los más de 10.000 médicos que renunciaron saben que el gobierno no los dejará irse, justo cuando más falta hacen. Y es que la carencia de doctores aplaza a Seúl, según los estándares de la OCDE, cuyos países miembros tienen una media de 3.7 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que Corea del Sur solo tiene 2.6. Esa funesta realidad está sucediendo cuando la población del país necesita más atención médica por su acelerado envejecimiento. Imagina vivir en un país que puede desaparecer en una hecatombe nuclear, extinguirse porque sus mujeres no dan a luz, colapsar económicamente por falta de mano de obra o convertirse en una dictadura. Los surcoreanos se levantan cada mañana con todas esas amenazas sobre ellos, pero aún así se las arreglan para seguir adelante y fabricar el teléfono inteligente con el que probablemente estés viendo este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre estas 20 cosas escalofriantes de Corea del Sur. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.